Bendito Dios. La palabra pues no nos aburre, sino tenemos que estar llenos, ¿verdad? Dice, desde allá siente calor, hermano, sienda los ventiladores. Para eso se puso, para que no se desespere y no le dé sueño, porque a algunos les da sueño cuando aún la palabra está con poder, ¿verdad? Porque la palabra siempre trae poder. Habiendo ya que todos han sido saludados, ya todos los saludaron, hermanos. Oiga lo que es el mensaje. Meditando en el libro de Salmos, Asaf, ¿verdad? Imaginaba yo ahora que cantábamos. Imaginaba yo a David danzando frente al arca y el salmista Asaf con cantos de júbilo. Danzar no es malo, mis hermanos. El problema es el disparate que han metido en las iglesias. Es que muchos se corrompen y meten danzas del mundo, tradiciones. Y vea cómo Dios es tan grande, hermanos, porque me voy directo al mensaje. Saludos a todos los que están aquí y los que están ahí. Pues como les digo, pues a mí me gusta ir más a lo que es el mensaje. Meditaba yo en la palabra hace más de una semana, el lunes, sábado por ahí o domingo. Y este tema yo lo iba a llevar a la radio, pero me hablaba algo tan profundo en el corazón. Me decía, el domingo quiero que des este mensaje. Y seguía en mi mente, pero yo decía, lo voy a dar en la radio, en el programa. Y volvía a mi mente nuevamente, a mi corazón, lo vas a dar el domingo. Y así me quedé. Yo le dije, Dios mío, pero no tengo mensaje para el lunes, que estaba yo en la mañana. Al instante me dio otro mensaje para la radio. Pero mire lo lindo que es Dios. Pareciera, algunos quizás dirán, Dios no es un Dios alcahuete. Lo que pasa es que su misericordia, Él está cuidando a su pueblo y quiere cuidar a su pueblo. ¿Por qué? Porque muchos no escuchan la radio y otros no ven los programas que hacemos en vivo. Y Dios permite a veces que traigamos el mensaje para muchos hermanos de los que no escuchan. No reciben el mensaje y algunos tienen tiempo, pero simplemente no lo quieren escuchar. Hay que ser sinceros, honestos. Y llegaba el día miércoles y yo estaba orando y seguía. El domingo vas a dar este mensaje. Y a veces, si no tenemos cuidado, puede haber una incredulidad en nosotros. Pasó en mi mente y dije, Dios mío, pero son pocas las probabilidades de que yo vaya a predicar un domingo, o este domingo, perdón. Y empecé yo a orar. Yo le dije, pero si eres tú, y de verdad uno puede distinguir cuando Dios es el que habla, hermanos, y cuando no es Dios. Le oraba yo a Dios y le decía, aquí están mis labios, aquí está mi boca, mis oídos y todo, mi corazón. Si el domingo es tu palabra, yo no quiero ir con tus siervos, sino tú mismo acomoda todo. Porque así hemos estado, aunque si Dios da orden y dice, ve y diles, lo haríamos sin ningún problema también. Pero veo cómo Dios trabaja. El día viernes, en la madrugada desperté y me dice, despiértate, vas a escudriñar aún más todavía, porque el domingo vas a llevar este mensaje. Hermanos, yo me levanté y empecé a orar. Y de ahí después me sentí bien cansado, me tiré un poco en la cama, me sentía cansado. Realmente, honestamente me sentía cansado. Y me quedé un rato en la cama. Y después me llega el mensaje, levántate porque vas a dar este mensaje el domingo. Hay corazones indispuestos y hay oposición de parte del diablo y de parte de hermanitas o hermanitos que no se dan cuenta que están despreciando la palabra de Dios. Y al instante yo me sentí cansado y me quedé ahí, me levanté, pero sentía cansado y me volví a quedar ahí y agarré el teléfono, porque muchas veces hay que tener cuidado con el teléfono, que muchas veces se menciona. Agarré yo el teléfono y me puse a ver ahí el teléfono y me di cuenta que no me sentía cansado. Entonces, ¿cómo es posible que para levantarnos a meditar en la palabra nos sentimos cansados, nos sentimos enfermos? Pero agarrando el teléfono se quita. Te puedes dar cuenta que es el diablo el que está tratando de dormirte en el espíritu. Y hay que despertar, hermanos, porque el diablo, si usted se duerme, lo puede destruir. Y me llega el mensaje, levántate porque vas a dar este mensaje el domingo. Al instante que yo me levanté, hermanos, el mismo instante le dije, perdóname Dios, tiré el teléfono a un lado, levantándome de la cama, y me vino una fiebre tremenda, horrible, una tos que no podía ni abrir la boca y eran espumas que me salía de la boca. Y vine yo, me fui al cuarto de oración, dije, no, yo tengo que ir a orar, que Dios me ha llamado a esto. Y me fui a meter a orar, pero conforme quería abrir la boca, era una comezón que no podía abrir la boca, no podía ni siquiera orar, no podía ni hablar.
No podía, y de repente me empezó a doler el pecho, los pulmones, y caí al piso. Ahí ya no me pude levantar. No podía ni abrir la boca, y empecé a orar en la mente, en el pensamiento. Dije, yo no me voy a dar por vencido, porque si tú quieres que yo dé esta palabra, la voy a dar. En mi mente llegaba, no vas a predicar, no la vas a dar, porque no podía abrir la garganta. Como una hora, pasé más de una hora tirado ahí en el piso orando, hasta que me acordé del tema que Dios me había dado. Porque Dios permite que pasemos cosas para que estemos seguros de lo que vamos a hablar, para que la fe de nosotros se transmita en ustedes también. Estaba yo, mientras oraba, empecé a abrir la boca. Le dije, Dios, reprendo esta fiebre, esta tos, mentiras del diablo. Yo te dije que aquí está mi boca y mis labios y te voy a servir. Al instante se fue esa gripe, se fue esa tos, todo. Me levanté como si nada, porque Dios es grande, mis hermanos. Pero la falta de fe o la incredulidad nos puede llevar a agotar. Voy a prender el ventilador, hermanos. Está desconectado. Entonces, yendo a lo que es el tema de esta mañana, escúchenlo bien, es un poco largo, pero escuchen muy bien. De la queja a la confianza, y de la confianza a la restauración. Este tema podría llamarse de la duda a la confianza, y de la confianza a la restauración. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces, hermanos? Muchas veces lo primero que hacemos es quejarnos delante de Dios ante cualquier circunstancia, ante cualquier enfermedad. Luego entonces viene la duda, y después viene la muerte espiritual. Porque eso es lo que tenemos que tener cuidado. El enemigo aprovecha el problema, la situación que usted está pasando, y lo puede destruir si usted no despierta. Pablo decía, de tal manera decía, que abundan sobre nosotros o en nosotros las tribulaciones, pero asimismo también abundan las consolaciones de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la esperanza de levantarnos, tenemos la esperanza de vencer. Solamente tenemos que confiar. Porque si somos atribulados, decía Pablo, es para nuestra consolación y es para nuestra salvación también. Le dijo a Pablo, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. En la debilidad, hermanos, en medio de la debilidad se perfecciona nuestro poder. El poder de Dios. Dice que es la potencia del poder que Él nos da. Esto, hermanos, ¿se le puede poner recto, hermano, por favor? Esto, hermanos, es para que nosotros meditemos en la palabra. Y esto no es para que diga, sí, yo soy débil, y quedarse ahí donde está. Esto, mi hermano, es para que usted sepa que en medio de la enfermedad, de la aflicción, Dios perfeccionará su poder en usted y lo hará más fuerte, porque Dios es grande. Y Él, fuera de Él, no podemos estar, tenemos que estar con Él. Porque así es como Él nos hace fuertes, hermano. Y entendía yo que Dios me daba este mensaje, ¿sabe por qué? Y quería que lo diera este domingo. Porque dentro del pueblo, aún de los que no vienen, hay pueblo, hay personas que están enfermos, están enfermas, y pareciera que nunca se sanan, porque no han aprendido a confiar en Dios. No han aprendido a poner la confianza y la fe en Dios. Es más fácil ir a la farmacia o al doctor que ponerse de rodillas a Dios. Y sobre todo eso le digo que había dudas también, porque me decía Dios, va a haber corazones indispuestos al principio. A veces hay mensajes duros que no lo damos por querer darlo, sino porque el mismo Dios no lo da. Pero muchas veces ante cualquier situación lo primero que hacemos, le digo, es quejarnos delante de Dios, o es quejarnos de Dios. Pero cuando recordamos que Dios es poderoso, la queja se tiene que ir, hermano. La queja, la angustia se va, y viene la fortaleza, viene la restauración. La confianza en Dios, dice, nos da la fuerza y el poder para levantarnos y salir de cualquier situación. Alguien dirá, no, porque si somos hijos de Dios no nos quejamos. Esto puede funcionar para el que ha aprendido a caminar en la fe. Esto funciona para los que están maduros en la fe. Pero ¿qué pasa? Pero no podemos ser egoístas con los demás.
sin darse cuenta que si hay duda en su corazón se está oponiendo a las enseñanzas de Dios. Porque ¿qué pasa con los que vienen empezando? ¿Qué pasa con los que llevan tiempo en los caminos de Dios y no han aprendido a confiar en Dios? Entonces no podemos ponernos en nuestros pensamientos o en el corazón, porque sin darnos cuenta nos podemos estar poniendo al mensaje que Dios da. Y eso es muy peligroso también, mis hermanos. Como les digo, a veces se sienten las opresiones. Uno puede distinguir cuando es el diablo el que quiere robar la palabra y cuando los corazones están contaminados y no están recibiendo la palabra de un siervo. No podemos oponernos a la enseñanza para los débiles, para los que empiezan a crecer espiritualmente. Si Dios permite esas enseñanzas, hermano, es como le digo, hay gente que todavía no ha aprendido a confiar en Dios. Hay gente que todavía no ha aprendido a saber recibir la palabra, el mensaje. Y como le digo, sin darse cuenta, desprecian las palabras que Dios pone en la boca de otro siervo. Dice Dios que Él, como siervos, nos ha dado la herencia de condenar a juicio toda lengua que se levante contra nosotros. Mas yo no pido eso solamente con los enemigos que se levantan contra mí. Pero en el pueblo, cuando yo siento esto, le digo a Dios, dales un buen jalón de orejas para que entiendan que eres tú el que hablas, para que se sometan a la palabra, a la obediencia, y que no depende de quién predica, sino de lo que tú das, porque eso es lo que Dios enseña, mis hermanos. Entonces la enseñanza de esta mañana es para que muchos salgan de la queja, salgan de la duda, salgan de la desconfianza y confíen en Dios. Porque dice el tema de la confianza, la restauración, porque así es como se restauran nuestras vidas. Y nosotros, que ya nos creemos sabios y maduros en la fe, también la enseñanza nos enseña a nosotros también. Aún a todos, dice, los justos les aumenta el saber. Por eso es que también no podemos, y quiero que escuche algo, porque como sabios y como justos nunca dejamos de aprender. Dios como Padre siempre tiene algo que enseñarnos. Como el tema que daba el pastor, estos temas eran profundos. A cualquiera se puede quedar así pensando, pero por eso es bueno escudriñar. Cuando se profundiza la palabra y se explica bien todo, el que no quiere no entiende y el que quiere entiende. Pero son mensajes profundos y entonces nos damos cuenta que nunca dejamos de aprender con Dios. Escuchen lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 9. Puede quedarse ahí sentado. Proverbios, capítulo 9, verso 9. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios: da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. ¿Sabe por qué Dios me daba estos versos? Por lo mismo que le digo, porque me decía, va a haber corazones indispuestos, va a haber duda sobre esta enseñanza, porque muchos piensan que no nos debemos, o muchos no se pueden quejar porque son hijos de Dios, pero como le digo, vienen creciendo. A veces necesitan todavía escuchar la enseñanza que nosotros pasamos. Decía un varón de Dios, y me voy a incluir en esto para que no lo tome personal, y no es a nadie en específico, es a todos en general, porque no se trata que porque somos predicadores tampoco le va a los otros. Decía este varón de Dios, hay veces que nosotros, los predicadores, somos llamados para predicar, somos llamados para exhortar, somos llamados para reprender y sobre todo a enseñar. Pero muchas veces nos dedicamos tanto a enseñar que se nos olvida escuchar también. Y despreciamos sin darnos cuenta cuando Dios pone estos temas, estos mensajes en la boca de otro siervo. Y así mismo pasa con los que se creen justos. Dejan de escuchar, dejan de entender los mensajes que Dios les está hablando. Y cuando hay 2 o 3 corazones indispuestos, la lucha para el que está predicando es mayor. Porque no crea que el diablo se viene suave. No crea que los brujitos se levantan suave con uno.
porque quieren cerrarle la boca al pastor, la boca al predicador, como lo pasó conmigo, porque yo decía ya no voy a poder predicar, porque estaba tirado en el piso solo, encerrado. Ni siquiera podía llamar a mi esposa algo, simplemente me quedé orando y hablando con Dios. Porque esa es la fortaleza que Dios da, esa es la promesa que Él nos ha dado, hermanos, de que en medio de la angustia, en medio de la aflicción, Él nos levantará. Porque el diablo se levante, los brujos, los hechiceros, en el nombre de Jesús, nosotros nos ponemos de pie, lo reprendemos y vencemos, porque Dios es grande, porque Dios es poderoso. Bendito Dios, aleluya. Ahora no es la cita central que le estoy leyendo, hermanos, pero como le digo, Dios, el día que me levantó, cuando terminaba yo este proceso pequeño, que en par de horas le digo que, como dice la palabra, ¿verdad? Si por un camino entra la enfermedad, por 7 sale corriendo. En el verso 9, el verso 8 y 9, como le digo, no es la cita central, pero pues la dureza sí hay todavía, más que todo ahí en las redes que nos ven. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará, dice. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Entonces al final la palabra siempre nos enseña a todos a crecer. La palabra siempre nos va a corregir, hermanos, y nos va a ayudar a crecer en sus caminos. Los sabios nos hacemos más sabios, dicen, los justos aumenta su saber. Esta es la palabra poderosa que Dios nos da esta mañana, hermanos, para que comprendamos lo grande y maravilloso que es el Dios que nosotros tenemos. Volviendo al tema, hermanos, a mí me pasó poco del testimonio. A mí me pasó, yo me quejaba mucho con Dios. Yo le reclamaba mucho a Dios. Todavía no había aprendido cómo es pedirle a Dios. Yo me pasaba reclamándole a Dios, pero cuando aprendí a confiar en Dios, Él me restauró. Porque me di cuenta que entre más le reclamaba, más me quejaba, más aumentaba mi dolor. Dios es tan grande, mis hermanos, que cuando lo buscamos de corazón, cuando decidimos un cambio, Él mismo nos guía, porque dice que si aún el Espíritu no sabemos pedir, Él nos guía cómo pedir. Entre más le reclamaba, más me quejaba, más aumentaba mi dolor. Pero hoy que aprendí, hermano, usted me puede ver aquí predicando, trayendo la palabra de Dios, avanzando en sus caminos, creciendo para la gloria y para la honra de Dios. El mismo salmista Asaf, que está la cita central, varón de Dios, escuche muy bien, sacerdote levita, que quizás a usted también le esté pasando esto, porque Dios no habla por gusto ni hace sentir lo que está dentro de su pueblo. En alguna hermana o algún hermano pueda estar pasando lo mismo. Este varón, el salmista Asaf, nos deja una enseñanza de cómo podemos aprender a confiar en Dios, de cómo podemos salir ante cualquier adversidad, ante cualquier enfermedad. Pero antes quiero aclarar esto también, hermano, sobre las consecuencias del pecado, la diferencia, porque meditaba yo también, hermano, hay que saber entender entre las consecuencias del pecado y las pruebas que vienen de Dios. Pero muchos se confunden. Hay que entender que las consecuencias son por el pecado y lo pueden destruir, pero las pruebas son para fortaleza de nosotros, es para fortaleza de los cristianos. En el libro de Proverbios, ahí mismo, escuchen lo que dice el Proverbios 10:27, ahí mismo donde está. El temor de Jehová, 27 al 29. el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos, que dice, es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad.
Claro dice que los años de los impíos, de los pecadores, serán acortados, pero al perfecto se le aumentará. La esperanza de los impíos morirá. Serán destruidos todos los que hacen maldad, lo dice la palabra, porque esas son las consecuencias de los que se mantienen en el pecado. Por eso es bueno arrepentirse, por eso es bueno tomar las cosas de Dios en serio, amaditos hermanos, porque el pecado en la persona, escuche muy bien porque me pasó a mí, trae destrucción física, mental y espiritualmente, y aún económicamente. El pecado esclaviza a la persona, lo esclavizan los vicios, lo esclavizan los placeres del mundo que solo son temporales, y cuando viene la enfermedad mortal, ¿qué es lo que pasa? Los destruye, porque las enfermedades a veces son incurables, pero hay una esperanza, porque Dios lo puede salvar y lo puede sanar. Decía un hombre allá en la calle con malas palabras: los borrachos, los bolos, le decimos nosotros acá, los borrachos cuando se toman un trago, una cerveza, le dicen al otro borracho: salud, y que se te haga sangre por dentro. Cuando lo que está haciendo es cortándole la sangre. Y decía él: pero cuando ya están enfermos, cuando se están muriendo los riñones, el hígado, la úlcera, la gastritis, dicen castigo de Dios. Ese no es castigo de Dios, es consecuencia de los pecados, consecuencia de tus acciones. Eso es lo que pasa y lo que hace el pecado, el aguijón de la muerte, porque el pecado trae culpa, trae falta de paz, hermano, trae pobreza y trae amargura en el corazón, trae desesperación y ansiedad. Y si no te arrepientes a tiempo, te destruye. Por eso la Biblia dice que el hombre corre rápido sus pies al pecado y luego contra Dios se irrita. ¿Por qué? Porque hace el pecado y piensa que Dios lo ha castigado. Es cierto, en el juicio final Dios va a castigar a todos aquellos que no se arrepientan. Pero hoy, hermano, la esperanza está en aquellos que Dios sí perdona, que Dios sí restaura, porque el pecado lleva a la muerte, a la desesperación, y a veces pareciera que no hay quien nos ayude, porque no lo hay. Los doctores no nos pueden ayudar. Aún decían unos científicos que los doctores te prefieren enfermo para ellos seguir produciendo dinero y hacer experimentos con la gente. El pecado destruye a las personas y es una separación eterna con Dios, porque nunca más volverás a ver la luz. Porque dice que así como los falsos profetas, los falsos predicadores están destinados a la oscuridad, aquellos que le sigan también. Esto es duro, pero es una realidad. Pero como le digo, hay una esperanza para que te arrepientas. Hay una esperanza de que si vienes y te arrepientas, Él te perdona tus pecados. No importa el pecado que hayas hecho, Dios te puede perdonar. Dios te puede restaurar, dar riñones nuevos, dar un cuerpo mejor. Dios te lo puede dar. Bendito Dios sea por eso, hermanos. Dios perdona y restaura. Me decía un amigo que conocí en Estados Unidos: Felipe, yo me sentía hombre cuando estaba con una cerveza en la mesa invitando a las mujeres, pero ahora no, ahora ya cambié, soy cristiano, y ahí andan tacuchados igual que siervo Felipe. Es cierto, hermano, la ropa no te va a salvar, pero hace la diferencia. La ropa también muestra la diferencia entre un cristiano. Esto no tiene que ver con corbata o tacuche, esto tiene que ver tu corazón por dentro. Como decía un mensaje hace tiempo, rasga tus corazones delante de Dios. Ya no es que hagamos el vestido o rompamos nuestra ropa delante de Dios, es rasgar nuestro corazón, es humillarnos, es entregarnos, depender de Dios, aprender a confiar en Él. Esa es la esperanza que Dios le da a todo aquel que por el pecado se ha enfermado. Dios le da la esperanza de sanarlo, Dios le da la oportunidad de restaurarlo. Ahora veamos, hermanos, y recuerde el tema que es de la queja a la confianza y de la confianza a la restauración. Salmo 77, capítulo 3. Salmos capítulo 77, verso 3.
Es que Dios es tan grande, mis hermanos, que como le habla a su pueblo todavía, porque quiere que su pueblo aprenda a confiar en Él. Esto le pasó al salmista Asaf, como le digo. Escuchen lo que dice en el verso 3. Ya lo tiene, Salmo 77, verso 3. Este varón pasó por esta situación. Me acordaba de Dios y me conmovía. ¿Qué dice? Me quejaba y desmayaba mi espíritu. ¿Por qué desmayaba su espíritu? Porque él se quejaba. Algunas veces, estando ya en los caminos de Dios, hermanos, nos vienen este tipo de pruebas. Nos pueden venir enfermedades, pero con único propósito lo hace Dios, dice, para hacernos más fuertes, para aumentar nuestra fe o darnos algo mejor de lo que hoy tenemos. Como le dijo a Job, tu tiempo es pequeño, pero tu postrero será más grande. Pero alcanzamos lo grande y la restauración cuando ponemos la confianza en Dios, cuando decidimos dejar el pecado y entregarnos a Dios. Si usted se da cuenta, en el libro de Job dice claro que Job alcanzó la prosperidad. El postrero fue más grande. ¿Por qué? Porque él nunca perdió la confianza en Dios, nunca perdió la integridad en Dios. Este salmista Asaf pasó una prueba más pequeña que Job. Pero ¿sabe cuál es el problema? La falta de fe, la falta de confianza hicieron más grande la prueba en él. Y esto pasa con muchos cristianos, con muchos creyentes dentro de la iglesia. La prueba puede ser grande o puede ser pequeña, pero la queja, la duda, la hace más grande. Y pareciera que nunca termina. Pareciera nunca terminar esta prueba. Y como le digo, quizás te esté pasando, hermano o hermanita, algo que todo evangélico tiene que entender. Y digo evangélico porque ahora todo mundo se llama cristiano. No debe de olvidar y llevar en mente presente que el pecado, la tentación, la desobediencia le trae destrucción y lo aleja de Dios. Pero la prueba, mi hermano, la prueba, mi hermanita, es para acercarte a Dios, es para probar tu fe, es para ver qué tan fuerte eres en los caminos de Dios. En el momento que ponemos la mirada en el problema, en la enfermedad, y más nos quejamos, como este salmista, entre más nos quejamos, aumenta la angustia, aumenta la desesperación, la aflicción, y el espíritu, dice, de uno desmaya por dentro. Este salmista, por lo que yo puedo entender aquí, que pasó una enfermedad física, pero a medida que él se quejaba vino la duda, la desconfianza, la falta de fe, y enfermó espiritualmente. Eso me mostraba Dios que la enfermedad físicamente que tienen muchos es más grave la enfermedad espiritual que ellos tienen, porque Dios en un instante lo puede sanar, hermano. Le di este ejemplo que le digo que en 2 horas me levantó Dios. El diablo me quiso botar porque no quería traer este mensaje. Los corazones indispuestos siempre tienen que estar puestos a recibir la palabra de Dios. Escuche nuevamente lo que dice el salmista Asaf en el verso 3 y 4. Vamos a leer. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Me acordaba de Dios y me conmovía. Escuche lo que él le dice. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Este varón era ministro de Dios, pegado a David. Estaba cerca de David, que era uno de los principales sacerdotes, dice la palabra. En el Testamento Antiguo, ¿verdad? Era un sacerdote que intercedía por el pueblo. Iba delante del arca porque David lo había guiado a ponerlo. Iba guiado por Dios. Con címbalos cantaba, motivaba al pueblo a adorar a Dios. Le decía al pueblo, los guiaba a exaltar a Dios. Por eso un salmo dice: los que temen a Jehová. Se imagina, él iba en el arca al frente gritándole a todo el pueblo: los que temen a Jehová, alaben su gloria. Los que temen a Jehová, alaben su misericordia, porque su misericordia es grande y para siempre y nunca termina. Aleluya. Bendito Dios, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, Jehová.
glorias para ti. ¿Cómo no nos vamos a gozar? ¿Cómo no nos vamos a alegrar? Mis hermanos, si Él nos dio la vida, ¿cómo no vamos a exaltar su nombre? Si cada uno medita de dónde nos sacó, mi hermano. Yo nunca olvido de donde Dios me levantó 2 veces. ¿Cómo no vamos a glorificar el nombre de Dios? Es impresionante. ¿Cómo este varón le pasó, hermanos? Impresionante el privilegio que tenía, era constante a la presencia de Dios. Podemos entender por qué varios salmos de él y del salmista David, que son para ejemplos, no para que caigamos en ellos, sino para que los evitemos. Esto lo hemos entendido muchas veces. Saber cómo salir de la angustia, superar la prueba. Superar la prueba creyendo en Dios. Asaf dice en su lecho, en otras palabras, tirado en su cama, en la enfermedad, se acordaba de Dios y lloraba. A mí me pasó, hermano. Recuerdo que moribundo me daba el tema, y sin fuerza todavía me levantaba a escribir. Porque Dios nos ha dado un corazón de guerrero, hermano. No de palabras, no de boca, sino de corazón. Para que glorifiquemos su nombre y no nos olvidemos de dónde nos sacó. Este salmista dice que en su lecho se acordaba de Dios, se entristecía y lloraba. Porque se acordaba cuando estaba en la presencia de Dios y tirado en su cama. Él no podía levantarse, no podía ir a cantar con júbilo, con gozo, con címbalos. Pero se quejaba mucho y su angustia empezó a aumentar. Su espíritu dice que desmayó tanto que Dios lo quebrantó. Porque a veces Dios nos quebranta para enseñarnos, hermano. Dice la palabra que él no podía no dormir, que sus fuerzas se habían quitado y que ya no podía ni hablar, su voz, su garganta se había cerrado, se habían acabado sus fuerzas, su garganta no daba más. Se puede imaginar él gritando frente al arca mientras David danzando. Algunas veces me dijeron que yo gritaba mucho o que hacía muchas cosas. Yo no puedo callar, mis hermanos. Para eso nos dio voz. Al siervo Gigi Ávila, varón de Dios, le dijeron una vez: hermano, usted mucho grita, cabezón. Le dijo él: ¿cómo no voy a gritar? Si cuando los discípulos iban delante de Jesús iban gritando y alzando la voz, y los fariseos querían que lo reprendiera porque era mucha la bulla, y él les dijo: si ellos callan, las piedras cantarán. Al profeta Isaías, Dios le dijo claro: alza tu voz como trompeta y tu garganta no se canse. Reprende al pueblo y anúnciale su pecado a la casa de Judá. Si es que ahora tenemos micrófono y bocina, mejor todavía, porque nos escuchan más lejos todavía. ¿Por qué no adorar a Dios, hermanos? Si para eso nos dio la garganta, si gritábamos en los estadios, si gritábamos en la casa, cuando el fútbol era grande para ellos, ¿por qué no gritarle por Dios? Este varón dice que no podía dormir. La duda, la falta de confianza en Dios, hermano, puede hundir a cualquiera. La duda, la falta de confianza en la enfermedad puede matar a cualquiera. Puede hundir a cualquiera. Si recordamos lo que le pasó a Pedro. Pedro se empezó a hundir porque perdió la confianza. ¿Y qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe. Ahora quiero explicar un poco de Santiago. ¿Por qué me lleva estos temas? Porque muchos tienen malinterpretado este verso y otros simplemente no lo entienden. Santiago dijo: hermanos, tengamos por sumo gozo, o sea, con suma alegría, cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos lo han malinterpretado y otros simplemente no lo entienden. Algunos piensan que en medio del dolor físico la persona tiene que estar riéndose o la persona tiene que estar alegre. Pero escuchen muy bien, porque no quiero que malentienda esto.
Si usted tiene un dolor de cabeza, lógicamente, usted no se va a reír. Si usted tiene un dolor de rodillas, tampoco se va a reír. Si tiene un retorcijón de estómago y son fuertes, no se va a gozar por el dolor que tiene. El problema, hermanos, es como le digo, que antes de doblar rodillas, lo primero que hacemos es acudir al medicamento. Y por eso mucho ignorante piensa que uno les dice, y me refiero a otros predicadores, que uno le está diciendo a la gente que se deje morir. No, mi hermano, si usted no tiene fe, tómese lo que te tenga que tomar. La fe y la sanación divina es para los que de verdad tienen confianza en Dios. Y esto no es desanimarlo, sino que entienda que Dios tiene el poder y es gratis, hermano. Y le voy a poner un ejemplo. Si uno de ustedes acá se acerca aquí y se le cae una bocina en el pie y se lo quiebra, usted no se va a reír porque le quebró el pie. Usted no se va a poner a gozar, a brincar porque se le quebró el pie. Si un familiar se muere, usted no se va a poner a reír. Lógicamente va a llorar. Alguno dirá, sí, pero Dios mató a los hijos de Aarón y les dijo que no hicieran llanto. Eso es verdad. Esto es tremendo, hermanos, pero es otro tema. Son diferentes acciones. Es lo que tenemos que entender en la palabra. Si a usted le viene la enfermedad, porque Dios quiere ponérsela para transformarlo, para levantarlo, Dios le va a poner la enfermedad. Si Dios lo está llamando y le ha puesto una enfermedad, es porque Él quiere hacer algo de usted. Pero usted tiene que levantarse. Pero al principio, hermano, como le digo, no se va a poner feliz porque le vino una enfermedad. Porque algo que yo he entendido, que la prueba, hermano, no empieza cuando usted enferma. La prueba, perdón, lo voy a explicar mejor. Lo que yo he entendido, que la prueba no empieza al instante que le viene la enfermedad. No empieza al instante que le viene el accidente, hermano. La prueba empieza cuando usted intente ponerse de pie y no pueda porque su pie está quebrado. La prueba empieza cuando usted intente levantarse de su cama y no puede porque está enfermo. ¿Dónde estará su fe? ¿Dónde estará su paciencia para salir de esa situación? Si usted duda y se queja y pierde la paciencia, usted puede perder la batalla. Por eso es que muchos han perdido la batalla. Pero si usted recuerda que es hijo de Dios y pone su confianza, entonces ahí viene el gozo, ahí viene la alegría. Porque si usted sabe que tiene un Dios de poder, que usted tiene un Dios de poderoso, le va a dar un pie nuevo, le va a llevar la enfermedad y usted va a saltar y gozar. Ahí se va la queja, ahí se va la angustia, la aflicción. Porque en medio del dolor y la enfermedad, usted estará gozoso, esperando en el Maestro, esperando en Dios, que con su poder lo va a levantar. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso es que la palabra dice que en medio de la prueba nuestra fe es aprobada. Su confianza, la confianza que usted ponga, le dará la fortaleza para salir de la prueba, mi hermano. Por eso es que Dios somete a la prueba. Porque accidente, enfermedad lo tiene cualquiera a veces. Pero ¿cuántos están dispuestos a poner la fe en Dios? Y esto es lo que está tratando de enseñar Dios. Ahí es donde la aflicción termina. Por eso dijo Santiago, tomen por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Cuando le venga la enfermedad, cuando le venga el accidente, no se queje, no llore, no se asuste. Confíe en Dios, que Él lo va a sacar de ahí. Dios lo va a levantar, hermano. Dios lo va a sanar, Dios lo va a restaurar. Pero es necesario que su confianza, su fe no se apague, su paciencia no termine. Escuche lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Y verso 2, solo se lo voy a leer, no se lo voy a explicar tanto. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Y qué dice? Sabiendo que la prueba que produce vuestra fe, de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga, ¿qué dice la paciencia? Su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Sin que les falte nada, dice Santiago. Voy a regresar a Salmo 77.
Entonces Dios permite, hermano, que pasemos pruebas, que pasemos luchas para que nuestra fe crezca. No es para desanimarnos, es para que nuestra paciencia, dice, que nunca termine. Por ejemplo, le voy a poner esto y quiero que me ayude con su voz, todos los que traen voz y están despiertos todavía. Si se alarga el tema, hermano, téngame paciencia. Qué bonito se escucha cantar todos juntos este canto que dice: en las luchas y en las pruebas no te dejaré. ¿Cómo es que empieza? En las luchas y en las pruebas no te dejaré, no te dejaré. En las luchas y en las pruebas yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré. En las luchas y en las pruebas no te dejaré, no te dejaré, no te dejaré. Bendito Dios, aleluya, gloria a Cristo. En las luchas y en las pruebas dice: no te dejaré, yo te seguiré. Qué lindo se escucha esto cuando sale del corazón, hermano. Pero realmente, de todos los que cantaron ahorita, realmente están dispuestos a seguir a Jesucristo, a no dejar a Dios en medio de la enfermedad, en medio de la lucha, como le prometió a su esposo, como le prometió a su esposa, mejores aún con Dios. Está dispuesto, hermano. Bendito Dios, aleluya. ¿Por qué le digo esto, hermano? Como demostraba Dios que cantar cualquiera podemos cantar, hermano, pero a la hora de la prueba se ve realmente quién está con Dios o quién permanece en Dios. Porque sabe lo que usted está diciendo ahí, hermano, que no lo va a dejar, que lo va a seguir. Es que aún en la muerte, estando en peligro de muerte, usted no lo va a dejar, usted no lo va a abandonar. Y Él está prometiendo, le está diciendo de que su fe, su confianza está puesta en Él, que depende totalmente de Dios. Es que a veces no se canta solo por cantar. Es lindo, es gozoso, hermano, no lo estoy tratando de apagar. Pero si se acobarda, si se queja, hermano, ¿qué es lo que pasaría ahí? Por eso dice Santiago: tenga su paciencia, dice, la prueba completa, para que al final no le falte nada y sea que perfecto. O sea que en cada prueba, hermano, en cada lucha nos vamos perfeccionando, nuestra fe va aumentando. No es que nos quedamos tirados, hay que levantarse, derribados pero no destruidos, decía Pablo, perseguidos pero nunca nos podrán atacar o podrán matar, al menos que Dios lo permita. ¿Estará usted en la presencia de Dios, hermano? ¿Estará en la desesperación? Porque aquel que se acobarda entra en desesperación. ¿Y qué dice el salmista? Espiritualmente desmayaba y su alma rehusaba consuelo. Así rehúsa a veces nuestra alma el consuelo que Dios nos quiere dar, porque desmayamos espiritualmente. Por eso es que muchos pierden la batalla, hermanos. Estaba yo en la cama y meditaba que este año mucha gente iba a morir algo feo. Y no lo quiero decir todo porque yo no vengo a asustar a nadie, pero es bueno estar alertas. Y me he ido a enterar de personas que están graves. Hace unos días me llamaron que un amigo que aprecio tanto escupe sangre, ya está bien dañado y apenas tiene 25 años. Esto habla a la juventud, a los jóvenes, saber qué camino tomar. Yo me daba un mensaje a los jóvenes también fuerte, de saber las amistades que tienen afuera. Al papá pueden engañar, a la mamá también, pero a Dios no lo van a engañar. Siempre le digo a mi hijo, tarde o temprano se va a enfrentar a Dios. Siempre declaro que es un siervo de Dios, porque Dios me dio esa promesa. Yo espero no morirme hasta ver esa promesa cumplida, y si me muero me voy con la esperanza de que lo voy a ver predicando también la palabra de Dios. Bendito sea Dios.
En medio, perdone si este mensaje se hace largo, hermano. ¿Cuántos están aquí dispuestos a quedarse o está pensando lo que va a ser afuera, hermano? A mí me pasó, hermano, en otra prueba que yo tuve, más fuerte todavía, que casi quedé en coma. Empezó la lucha, yo empecé a entrar en ayuno, tenía 10 días de ayuno, día 11 y 12, me vino algo más fuerte todavía estando en ayuno. Mi error fue, hermanos, empezar a reclamarle a Dios. Estando en ayuno, ¿cómo es posible, hermano Felipe? Pasa cuando nos descuidamos. Porque el ayuno es necesario. Pero si usted no sabe ayunar, no sabe pedir, hermano, le puede venir la lucha y la prueba más fuerte. Estaba en el día 11, 12 de ayuno, yo ayunando. Cuando me vino esa lucha, yo me puse a reclamarle a Dios cuando tan bien y tan bonito que me sentía. Luego caí enfermo casi una semana. Algunos dirán el ayuno no mata, mi hermano. El ayuno es fortaleza, porque si no me hubiera muerto en el 5º o 7º día de no comer. Después se alargó 18 días sin comer, porque nada, ya no, aunque quise comer no pude recibir nada. Luego me llevaron ahí con los pastores y otros días más también ahí sin comer. El diablo, el enemigo, le decía a mi hermana: esta vez sí lo voy a matar. Pero los planes de Dios son perfectos, mis hermanos. Los planes de Dios son tan grandes que nos hacen contar sus maravillas y no olvidarnos de sus hechos. Sabe, hermano, cuando ya llevaba alrededor de 20 días sin comer, ya las lágrimas se me habían secado, ya la voz no me daba, me quedaba mudo. Y yo soy honesto, a pesar de que Dios me levantó de la muerte una vez, pasó en mí, me hacía sentir que me tenía que entregar en sus manos para que me llevaran ese momento. Pero pasó por mi mente una debilidad y dije: yo no me quiero morir. Y de ahí me recordé lo que dijo mi esposa: cuando tu hijo estaba enfermo, yo lo puse en las manos de Dios, porque ya no hallábamos qué hacer, y Dios lo sanó. Tenemos que aprender en medio de la enfermedad, de cualquier circunstancia, a ponernos en las manos de Dios para depender de Él. Y vino esto a mi memoria y le dije: Dios mío, perdóname, Padre, por haber pensado eso. Y le dije: aquí estoy, Dios mío, me pongo en tus manos. Si me llevas, llévame. Yo me voy contigo, Padre. Estaba dispuesto a irme con Él. Pero al momento le dije: pero yo sé que tú me levantaste de la muerte una vez y me vas a volver a poner de pie otra vez. Al instante me vinieron las fuerzas, las lágrimas. Se da cuenta, hermano, que tiene que ver la fe, tiene que ver la confianza, tiene que ver la dependencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Aleluya. Mi alma te alaba, mi Dios. Es que aún en medio de la muerte, hermanos, no podemos acobardarnos, porque si cantamos y vivimos para Él, vivimos, y morimos para Él, morimos. Aprendí que ya no me importaba morirme en ese ratito. Me quería ir con Él, pero tenía la esperanza de que Él me podía poner en pie. Al instante me levantó. 3 días, hermano, para levantarme después de más de 20 días sin comer. ¿Puede creer usted ahí que no está el poder de Dios? Ahí está el poder de Dios con uno. Eso es lo que hace la fe, mi hermano. Nos levanta. Y para gloria de Él contamos sus maravillas. Ahí en esos 3 días de recuperación que estuve yo con los siervos, con los pastores, ellos al lado mío, mi esposa, peleando la buena batalla, y Dios nos dio la victoria. Que donde 2 o 3 en su nombre estén, ahí está Jesús. Eso es promesa, mi hermano. Pero también tiene que ver mucho la fe de usted. También tiene que ver mucho la confianza, mis hermanos, de que tengamos de verdad a Dios en nuestros corazones y no callar, porque aquí a muchos Dios los ha librado de la muerte. Dios los ha levantado y siguen sentados como que nada lo hubiera hecho Dios por ellos. Qué tan ingratos somos, hermanos, delante de Dios. Somos tan mal agradecidos como los 9 leprosos que Dios los sanó. ¿Qué hicieron? Se fueron, solo uno regresó. ¿Cuántos predicadores hubiera aquí? Perdonen mis palabras, hermano, pero es que tenemos que recordar y no olvidarnos de Dios.
Salmista Sab le pasó esto. Mira el verso 2 y 3, lo vamos a leer nuevamente. Regresando a Salmos. Dice él en el verso 2: al Señor busqué en el día de mi angustia. Todo lo que tiene que hacer usted. Alzaba mis manos de noche sin descanso. ¿Y qué dice? Y mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. O sea, se entristecía, lloraba, pero se quejaba y desmayaba su espíritu. Está diciendo que buscó a Dios en medio de la angustia, en medio de la enfermedad. Pero póngale atención lo que él dice: levantaba sus manos de noche, todo el día y toda la noche. Será una perseverancia. Pero ¿qué pasa con hermanitos y hermanitas que son solo segundos o minutos que le regalan a Dios si quieren la sanidad? No lo quiero desanimar, mi hermano, mi hermana. Solo quiero que entienda cómo se obtiene estos beneficios de parte de Dios. El esfuerzo que tenemos que hacer. El problema, como él dice aquí, me quejaba, me acordaba y me quejaba. Y mi alma rehusaba hallar consuelo. Se estaba muriendo, secando espiritualmente. ¿Sabe qué es lo lindo? Que este hombre, cuando trajo a memoria los recuerdos, lo que Dios había hecho, dice, se dio cuenta que la enfermedad más grande que él tenía era enfermedad espiritual. Que ya no dormía ni podía hablar, había enmudecido. Por eso le digo que hay una diferencia entre reclamarle a Dios y pedirle a Dios que lo levante. Su perseverancia, hermano. Por eso es bueno ser perseverante, ser constante en los caminos de Dios. Como me pasó, yo pude haberme quedado tirado ahí en el piso cuando ya no podía levantarme. Pero no, mi hermano. Yo empecé a abrir la boca, aunque salía espuma de mi boca, no me interesaba. Yo sabía que mi mente iba a llegar ahí con Dios y después empecé a abrir mi boca. Eso es lo importante, mi hermano. Yo lo que trato de transmitirle aquí es la fe, para que Dios haga sanidad en su vida. Esta perseverancia lo llevó a acordarse, porque él dice, se acordó de Dios. Se acordó de Dios, de su poder. Meditó y recordó lo lindo que era cantarle a Dios. Recordó, dice, y meditó en su corazón. Y porque ya no podía hablar, en su corazón comprendió y en su mente recordó el poder de Dios que todos nosotros nos puede dar Dios. En su mente y en su memoria recordó y meditó en su corazón el gran poderoso Dios que él tenía, y es el mismo que nosotros tenemos. Amén. Escuchen lo que dice en el verso 5 y el verso 6. Amén. Bendito Dios. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos del tiempo pasado. Me acordaba yo de mis cánticos de noche y meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría, se preguntaba él mismo. Consideró los días del tiempo antiguo, dice la palabra, recordó los siglos pasados y comprendió que Dios seguía siendo el mismo de Dios de ayer y de hoy y siempre, como lo dice su palabra. Bendito sea Dios. Ahora escuchen lo que él mismo se preguntó. Cuando él inquiría, se preguntaba en su corazón. Cuando él meditaba, escuchen lo que él se preguntó. Y si usted medita, todas las respuestas son no. En el verso 7 dice, ¿desechará el Señor para siempre? No. ¿Y volverá más a hacernos propicio? No. ¿Y ha cesado para siempre su misericordia? No. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? No, para los que creen en Dios. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? Dice no, para su pueblo Él no olvida tener misericordia. ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dice no, no ha cerrado con ira sus piedades. Por eso es que le digo, de que si Dios no tuviera misericordia por su pueblo, hubiera dejado que diera ese mensaje y solo unos 10 lo escucharan en la radio. Pero permitió que muchos se trajera este domingo y para que muchos lo comprendieran. Ahora, Dios sí sigue teniendo misericordia, hermanos. Dios sigue teniendo misericordia para los que esperan en Él, hermanos. Dios no abandona a los justos, solamente pone a prueba para hacerlo fuerte. Solo lo llama para levantarlo, solo lo corrige para que no se pierda. Podemos entender, mis hermanos, que Dios nos somete a pruebas para usarnos más, para levantarnos más,
¿Para qué dice? No para gloria de nosotros, sino para gloria y honra de Él. Cuando este varón trajo a memoria lo que Dios había hecho en el tiempo antiguo, hermanos, con su pueblo, que con gran poder los había sacado, también entendió y comprendió que a él también lo podía sacar de esa tribulación, y se dio cuenta, como le digo, que la enfermedad más grande que él tenía es la enfermedad espiritual. Así hay muchos todavía allá afuera, hay unos cuantos aquí, están enfermos espiritualmente, por eso la sanidad no llega, dice Dios. Se han tardado en reaccionar, se han tardado en despertar y están sufriendo, contemplando la enfermedad en su cuerpo. Aleluya. La medicina solo alivia, mi hermano, pero yo te garantizo y te prometo con toda el alma y todo el corazón que Dios levanta. No necesitas medicina si de verdad te entregas a Dios. La duda, la angustia llevó a sufrir una crisis de fe a este varón. Llegó a dudar de Dios y preguntarse si todavía Dios hacía misericordia por su pueblo. Amén. Amén. A veces llegamos a pensar, ¿será que Dios a mí me quiere? ¿Será que Dios a mí? Si lo tiene con vida es porque le está dando la oportunidad. Si está esta mañana es porque lo quiere sanar por completo. A pesar de su dolor, este salmista decidió, porque muchas veces tenemos que actuar también, decidió superar ese estado de ánimo que él tenía, porque el ánimo, como le digo, mueren espiritualmente cuando se desaniman y pierden la paciencia. Salió de esta situación recordando las maravillas de Dios, que la fidelidad de Dios es para siempre, como lo dice su palabra. Reconoció que esa enfermedad era espiritual y era la que estaba deteniendo la sanidad física. Como le digo, mi hermano, Dios puede sanarlo al instante, pero la duda no lo deja. El corazón, la dureza, hace que la sanidad física tarde en llegar. Decía Pablo, nos ha levantado a nosotros consolados por Dios para consolarnos a otros. Porque pasamos procesos duros, no crea que es como cualquiera que se levanta a predicar, yo estoy aquí ya, no quiero ofender a nadie con esto, pero pasamos pruebas, luchas de muerte. Brujos, hechiceros se levantan para querer matarnos, pero no pueden. Pero es la confianza, la fe en Dios, hermano, la que lo va a tener en pie. Esa es la esperanza y promesa que todos podemos tener. La falta de fe, la falta de entrega hace que la persona caiga en depresión, hace que la persona se desespere y se olvida de que Dios es grande y poderoso. Este varón, cuando reaccionó, escuchen qué tan lindo, porque aquí ya estaba restaurado. Este varón, cuando reaccionó, puso su confianza en Dios, sanó al instante, abrió su boca y empezó a glorificar y a exaltar a Dios, como lo hago yo y lo hacemos todos los que han creído en su palabra. En el verso 10 y 13 dice: dije, enfermedad mía es esta. ¿Qué dijo él? Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo, en tu camino. ¿Qué Dios es más grande como nuestro Dios? Dijo él, ninguno. ¿Qué Dios más grande como nuestro Dios, hermano? No hay ninguno. ¡Ay, se olvide de Dios! Que nos enseñe este salmista, hermanos, que no nos olvidemos del tiempo antiguo, que traigamos a memoria nuestra mente, nuestro corazón, las maravillas que él hizo en el tiempo antiguo, y cuando nos levante no nos olvidemos de contar sus hechos, porque contaré tus hechos y tus maravillas, dice él. Porque no hay Dios más grande que nosotros, el que nosotros tenemos, porque no lo tenemos que cargar, no lo tenemos que echar en la espalda, mi hermano, porque él nos tiene en sus manos, él cuida de nosotros, él guía sus pasos, él guía sus caminos. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Cristo. ¿Por qué, hermanos? No necesitamos cargar nada. Lo necesitamos tener aquí adentro, porque Él es el que tiene el cuidado de nosotros. Si guarda y tiene al mundo entero en sus manos, ¿qué de nosotros también nos tiene en sus manos, hermano? Porque Dios dice que es santo y perfecto, y sus caminos son derechos y perfectos también. Y Santiago dijo también: si alguno no sabe cómo pedir ante cualquier situación, porque esto es lo que está dando a entender acá, tema por sumo gozo, tema por alegría, goces en medio de la prueba de la situación.
Amén. Y si no sabe cómo pedirle, pídale sabiduría a Dios, que dice que Él se la dará sin reproche. Amén. Son las promesas de Dios, hermano, que este salmista ya se había restaurado. Al acordarse de lo grande y poderoso que Dios fue, su fe se aumentó, su fe se activó, puso su total confianza en Él, abrió su boca, no se cansó de exaltar a Dios, volvió a exaltarlo, alzó su voz con trompeta y con júbilo, porque voz de júbilo hay en la casa de los justos, lo dice la palabra de Dios. Aleluya, bendito Dios. Esta mañana se va usted con voz de júbilo, mi hermano. Termino con el verso 13, perdón por el tiempo y el reloj. Amén. El verso 13 termino y al 18 lo voy a resumir. Oh Dios, dice, santo es tu camino. Cuando ella abrió su boca, ¿qué Dios es tan grande como tú, como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y te vieron los abismos. También se estremecieron las nubes. Echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discudieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino y tu relámpago alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. Amén. Qué Dios tan poderoso que tenemos. ¿Cómo no va a destruir una enfermedad tan pequeña, hermano? Amén. Amén. Si Dios hizo tronar los cielos, en otra palabra, sacudió el cielo, ¿qué te hace pensar que no puedes sacudir esa enfermedad de tu cuerpo? Amén. Si las aguas, los mares temblaron y temieron, ¿qué te hace pensar que los demonios no van a huir y salir corriendo? Que tus enemigos no van a caer. Si su voz fue como trueno, dice, es como trueno, ¿qué te hace pensar que nadie temblará ante su presencia? Aún el pueblo tuvo miedo cuando escuchaba la voz de Dios y no quiso, mandaron a Moisés. Pero uno tiene que sacar valor, hermano, también. Si Dios puede sanar. Si Dios puede consolarte, mi hermano, y puede sacarte de cualquier situación, mi hermana. Pero tienes que actuar. Tienes que reaccionar, tienes que despertar. Despierta tú que duermes. Despierta, mi hermanita, despierta, mi hermanito. Pon tu confianza, abre tu boca, exalta a Dios. No te quedes tirado, no dejes que la enfermedad te contamine, no dejes que la enfermedad te mate, no dejes que el enemigo gane perdiendo. Él puede restaurar tu vida, te puede cambiar, mi hermano, pero no te olvides de sus hechos. Porque dice que sus relámpagos alumbraron hasta el mundo y tembló y se estremeció la tierra. Eso quiere decir que Dios puede alumbrar hasta lo más profundo de tu corazón. Dios puede llegar a lo más profundo de tu corazón y alumbrar lo más oscuro de tu vida, perdonarte y sacarte, porque dice que a todos nos sacó de las tinieblas a la luz. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios. Varón, hermana, Dios puede sanarte, porque aquí hay hermanas y hermanos enfermos. Quizás no se lo digan a los pastores, pero están sufriendo todo el tiempo. Dios puede sanarte, mi hermano. Solo hay que aprender a depender de Él. Solo tienes que dejar que Él se lleve la enfermedad y haga lo que quiere hacer Dios en tu vida. Porque si no dejas que Dios haga esto, puedes perder la batalla. Por eso es que Él nos da esta enseñanza de palabra, enseñanza de fe, la humillación. Bendito es su nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Hay que dejar la duda en el corazón y aceptar que lo que tienes más grave es la enfermedad espiritual. Porque la enfermedad espiritual solamente la puedes sacar cuando decides entregarte a Dios. Cuando decides poner tu confianza en Dios, entonces se irá la enfermedad física. Porque Dios de un soplo puede restaurar los órganos por dentro y por fuera. Mi Dios eterno, yo te doy gracias, Padre.